Vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias porque tú eres bueno y porque no hay otro como tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que la palabra que tú tienes en esta noche es una palabra poderosa. Espíritu Santo de Dios, ven con poder. Y aunque el enemigo no quería que esto se diera, que este mensaje se hablara, porque sabe la importancia y porque sabe que si nosotros como padres somos obedientes y hacemos algo por nuestros hijos, por nuestras generaciones, sabemos que nuestras generaciones no se van a perder. Gracias te damos, Señor, porque aún a pesar cuando hay tropiezos, cuando hay trabas, cuando hay oposición, tu gloria será vista, Señor. Y tu palabra va a tocar los corazones y a quebrantar cualquier fortaleza, cualquier cosa que se levante en contra nuestra, va a ser derribado, porque en medio de tu presencia, Señor, yo sé que tu palabra es manifiesta y quebranta toda oposición. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, Espíritu Santo. ¿Por qué no le dices ahí donde tú te encuentras y le dices, háblame, Espíritu Santo? Quiero que me hables, quiero que tú te reveles a mi vida. Revélame tu palabra, Espíritu de Dios. Y en esta noche declaro, Señor, que tengo un corazón dispuesto y sediento por ti. Amén, amén. Ok, yo quiero hablarte, como te dije al principio, acerca de una generación. Una generación que es necesario que levantemos. La generación de hijos que puedan seguir el camino del Señor. Una generación que pueda ser guiada, instruida por nosotros como padres, y que no se pierda una generación. Y en la Biblia vemos diferentes historias de personajes que siguieron las instrucciones de Dios. Pero yo te quiero mencionar, mira, en el libro de Jueces, capítulo 2, en el versículo 7, dice así: y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, dice, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho en Israel. Y toda aquella generación, dice, también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Es interesante porque este pasaje que acabamos de leer te habla de que el pueblo había servido a Dios mientras que Josué estaba con ellos, mientras que Josué los estaba guiando, los estaba dirigiendo. Una generación que todo lo que Josué decía, hablaba, ellos decían, sí, vamos a hacer esto, sí, vamos, y le seguían. Y le seguían. Pero fíjate, dice la palabra que una vez que Josué muere, dice, y que todo el tiempo, dice, los ancianos sobrevivieron a Josué, dice que ellos habían visto grandes obras o grandes portentosos milagros que el Señor, la mano de Dios, había hecho a favor del pueblo. Pero dice que esa generación que participó y que vio todo lo que el Señor había hecho en el tiempo de Josué, dice que esa generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación, pero dice que después de ellos, esa generación no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel. No la conocían. Y sabes, cuando Dios bendice una sociedad, sabes, siempre va a haber padres, va a haber hijos, va a haber nietos. Cuando Dios bendice a una sociedad, siempre hay generaciones y que Dios quiere
traer un legado, y el deseo del corazón de Dios es de que si tú conoces a Dios, que tú le puedas enseñar a tus hijos y los hijos de tus hijos a sus hijos y así. Pero de tal manera que no se pierda ninguna generación. Que no digan, bueno, es que yo nunca me enteré que había un Dios. Yo nunca supe que había un Dios que existía, que hacía milagros. Sino que tú y yo tenemos como padres la responsabilidad de poder enseñar a nuestros hijos en el camino de Dios. Quizá tú dices, mis hijos ya están grandes, pero ¿qué tal los nietos? Tienes nietos, ¿verdad? También es bueno, pero mira, déjame decirte una cosa. Esta palabra es para todos. Es para todos. Porque Dios nos va a hablar en esta hora de cosas que quizás llegamos a hacer mal. Cosas que a lo mejor o todavía, si tienes hijos en casa, estás haciendo o estás destruyendo algo valioso. Algo que la palabra de Dios, que los hijos son herencia de nuestro Dios. Y como padres tenemos que tener cuidado para que nuestros hijos no queden vacunados con el evangelio, y que digan después, yo no quiero nada de Dios, ¿no? Sino tener cuidado. Pero también vamos a aprender nuestra responsabilidad como padres. Nuestra responsabilidad. En Jueces, capítulo 21. En el versículo 25 dice, y en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, Josué muere y esa generación murió en el tiempo de Josué, pero se levantó otra. Y luego te habla, dice en Jueces que en esos días no había rey. No había alguien que les gobernara, no había alguien que les dirigiera, dice, sino que cada uno hacía lo que bien les parecía. Y tú sabes que cuando no está el rey, ¿quién les puede guiar? ¿Quién les puede dirigir? O sea, no había, cada quien hacía lo que quería. Cada quien lo que se le antojaba. Y a veces nosotros como padres decimos, bueno, no entiendo por qué mi hijo no sirve al Señor, por qué mi hijo no quiere ni congregarse, o no sé, ¿qué le pasa a mi hijo? Bueno, tenemos que tener cuidado, porque muchas de las cosas que a veces nuestros hijos no desean servir a Dios, o ni siquiera ir a la iglesia, es por culpa de nosotros como padres, por los errores de nosotros. ¿Y sabes por qué decimos, por qué mi hijo no sirve al Señor? Porque lo que pasó fue que no formamos a nuestros hijos. No formamos a nuestros hijos en casa. Y es bien importante formarlos. Es decir, que nuestros hijos, no se trata de llevarlos a la iglesia, no se trata de nada más de llevarlos y nosotros en casa no los instruimos, no les enseñamos con el ejemplo, con nuestra vida. Es decir, que ellos hay que formarlos, pero no de experiencias de otros. No, sino que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos también y hablarles de ese Dios de fe, donde ellos quizás van a enfrentar situaciones difíciles, donde quizás van a enfermarse, pero que ellos sepan que hay un Dios poderoso y que sanó a un leproso, que levantó a un paralítico, que dio vista a un ciego, que Dios le dio la voz a un mudo, a un sordo le destapó los oídos. Que nuestros hijos aprendan a confiar en Dios y que hay un Dios todopoderoso. No se trata de estar viviendo de las experiencias de otros, sino que ellos también aprendan a confiar en ese Dios todopoderoso. Nunca demos por asentado que nuestros hijos van a ser salvos por el hecho de que van a la iglesia. Hay muchos hijos que van a la iglesia y creemos que por el hecho de llevar 5 o 10 años con nosotros asistiendo a la iglesia van a ser salvos. Eso es mentira. Eso es mentira. Nuestros hijos tienen que tener una relación personal con el Señor. Tienen que tener un encuentro con el Señor. Es más, podrá haber gente sirviendo a Dios,
pero que muchos se van a quedar, que muchos no van a estar con el Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos una relación personal, un encuentro con nuestro Dios. Así que nosotros no podemos dar por asentado que ellos van a ser salvos por causa de nosotros. No, porque la salvación es personal. Que nuestros hijos aprendan a tener esa comunión. Que nuestros hijos aprendan, que nuestros jóvenes aprendan a buscar al Señor. Que verdaderamente amen al Señor. En los tiempos de Josué, de Josué dice que cuando él partió, se levantó una generación que no conocía a Dios. Una generación que no sabía que Dios había hecho milagros, que Dios había partido el Mar Rojo, que había hecho que en la roca saliera agua, que había mandado ese maná, ese pan del cielo y que los alimentó por muchos años, que había enviado del cielo también codornices y los alimentó con carne. Un Dios todopoderoso. Nuestros hijos no van a ser salvos a menos de que ellos aprendan a tener un encuentro con Dios, una relación con el Espíritu Santo. Pero tú y yo como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. ¿Sabes? A veces nosotros queremos entretener a nuestros hijos con la televisión. Y a veces para porque nos cansamos, ¿verdad? A veces de estar corrigiendo. Les decimos, mira, agárrate la tablet, agárrate el teléfono un rato. Y nuestros hijos pueden pasar horas en el televisor, horas con la tablet. Pero tú como padre, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú como padre te sientas al lado de ellos para instruirlos, para hablarles de Dios, para decirle, mira, es necesario que tú tengas ese encuentro. Habla con papito Dios, habla con... Ahora, si es joven, ¿sabes qué? Tu testimonio cuenta muchísimo. Mi hijo estaba en la mañana que le dolía el estómago. Me dice, mami, me duele el estómago, no sé, que le tenía dolor y que... Y yo le decía, bueno, ¿y qué hiciste? Y él me dijo, hazme un agua de limón, porque te estaba un poquito suelto, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿No? ¿Qué hiciste? El agua de limón te la doy todo, pero ¿y luego? ¿A quién tienes que clamar? ¿A quién tienes que clamar? El agua de limón no te va a curar. Ni mi abrazo, ni mi apapacho. Aprende a ir a la fuente. Enseñamos a nuestros hijos a depender de Dios y no de nosotros. ¿Sabes? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que hay un Dios todopoderoso, que Él es el único que puede bendecirte. No es tu esfuerzo, no es tu trabajo, no es las ganas que tú le eches. Es Dios. ¿Y cuántos padres, sus hijos jóvenes, trabajan, tienen hijos que trabajan, y el domingo, porque toda la semana trabajó, ¿verdad? Viene muy cansado, y el domingo que tiene la oportunidad para poder congregarse, para poder buscar al Señor, para poder reunirse. ¿Saben lo que los padres dicen? Ay, está muy cansado mi hijo, mi hija, y por eso no vino, y pues yo prefiero que descanse, porque el lunes al día siguiente tiene que madrugar o tiene que trabajar. ¿Y sabes? ¡Qué error! ¡Qué error! Apapachamos tanto a nuestros hijos. Los consentimos tanto. Los sobreprotegemos. Que cuando pasa el tiempo,
después decimos, ¿y por qué mi hijo no sirve a Dios? ¿Por qué mi hijo no quiere congregarse? ¿Por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué no lo veo que lea la Biblia? ¿Por qué no veo que ore? ¿Por qué no veo que alabe al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la razón? Porque no los formamos en el Señor. No los formamos en el Señor. Tenemos que formar esta generación. Tenemos que formarla. Y yo te decía que la Biblia te habla de gente que pues la regaron, que cometieron errores en sus vidas, ¿no? Pero que muchos de ellos corrigieron esos errores, pero otros de plano dijeron no los corrigieron. Y en 1 Samuel es un ejemplo claro de la vida de Elí. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo del Señor, y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces los van a juzgar. Mas si uno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? ¿Quién? Pero ellos, dice aquí, en este pasaje, mas ellos no oyeron, no escucharon la voz de su padre, porque el Jehová había resuelto hacerlos morir. El problema de Elí era que tenía dos hijos, Finehas y Ofni, y ellos dicen que se acostaban con las mujeres del pueblo, y que cuando llevaban las ofrendas para hacer un sacrificio, dice que ellos tomaban estas ofrendas y se las quedaban, de tal manera que ellos, estas cosas que hacían era desagradable a los ojos de Dios. A Dios no le agradaba. Entonces, aquí vemos en este pasaje de la Biblia que Elí, por no tomar su autoridad que le correspondía, él lo que hizo fue provocar un caos en su familia. Provocó un caos. Porque él toleraba todo lo que sus hijos hacían. Es decir, no sé si era por pereza, no sé si era por sobreprotegerlos, no sé si por temor, porque hay padres que hacen esto. Ay, no, porque no quiero que mi hijo se vaya de la casa, porque no quiero que... entonces, ¿saben lo que pasa? Que los empiezan a sobreproteger. No quiero que mi hijo se vaya, no quiero que le pase esto, entonces mejor le toleran todo. Por eso te digo, no sé si por temor a que pase o que den un paso, no sé, y simplemente permiten muchas cosas. Es más, hay padres que permiten que la hija dice, mami, pues, a que te esté engañando mejor lo traigo a la casa. ¿Y saben lo que hacen los padres? Sí, tráete al novio, y luego les dan hasta una recámara. Y sabes, apapachamos un pecado. Se apapacha un pecado. Y los padres le abren la puerta de par en par a esa hija o a ese hijo para que lleven a la novia, al novio, y para que estén viviendo en unión libre. Y sabes, y aquí vemos muy claro en este pasaje, en lo que acabamos de leer en 1 Samuel, que el Señor a quien le llama la atención y muy fuerte es a Elí. Le llama la atención. ¿Por qué? Porque él toleró. Y por eso en el versículo 29 dice que Dios confrontó a Elí. Escucha, dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal, de todas las ofrendas
de mi pueblo Israel. Dice, ¿por qué has hollado? ¿Por qué has hollado? Dice, las ofrendas del sacrificio que yo mandé en el tabernáculo, sino que has honrado más a tus hijos. Sus hijos hacían cosas vergonzosas. Se acostaban con mujeres. Las mujeres que iban al templo. Y Elí se hacía como que de la vista gorda. El tolerar el pecado en los hijos, ¿sabes qué? Eso puede causar un grave daño. Un problema, puede causar un caos en la familia. Y cuando hay un desorden en nuestros hogares, en nuestra casa, con nuestra familia, ¿sabes? Dios nos va a pedir cuentas a los padres. Recuerda, no estoy hablándote de esto para condenarte para nada, pero sino porque quiero que podamos ver nuestro error, en donde hemos fallado, y como padres tenemos que levantarnos. Y si tenemos la oportunidad de poder a reenfocarnos, de poder formar a nuestros hijos, de poder meterlos en el camino, de poder guiarlos, pues si estamos a tiempo hay que hacerlo. Pero no vengo a condenar a nadie, porque yo acá también cometo errores y yo sé que necesito la guía del Espíritu Santo y la sabiduría para guiar a nuestros hijos. Pero te estoy hablando de esto porque al final voy a orar por las familias, y yo quiero que cualquier cosa que estamos haciendo mal en esta noche podamos ser obedientes y entendidos, y que todo temor en nosotros se vaya. Pero queremos levantar una generación que pueda servir a Dios. Sabes, en este tiempo veo que hay de verdad muchos jóvenes que están desubicados. El diablo los está absorbiendo. ¿Y todo por qué? Porque no hay padres que se levanten con la unción y la autoridad de Dios. Porque a veces los padres tienen miedos a sus hijos. Es que se puede ir con fulano, es que se va a ir de la casa, es que se va a meter en un vicio, es que esto, es que el otro, es que me puede levantar la mano, es que, ay, no sé, es mi niño consentido, es que o esto, el otro. Pero no. Más adelante vamos a ver de una persona que el Señor le dijo, ordena tu casa. Ordena tu casa. Entonces Elí, vemos que un hombre era sacerdote, sus 2 hijos desviados. ¿Y todo por qué? Porque nunca les corrigió, porque nunca les enseñó, porque él nunca... Dice la palabra que honró más a sus hijos que a Dios. Y cuando alguien honra más a sus hijos que a Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias. Vamos a evitar esas consecuencias. Y necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos despertar. Dios hizo responsable a Elí de la maldad de sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque mientras alguien esté bajo tu techo, bajo tu cobertura, mientras tus hijos estén bajo esa cobertura tuya, ellos tienen que aprender a sujetarse. Y Dios te va a pedir cuentas a ti de tus hijos, de los que están bajo tu cobertura. Una vez que los hijos están fuera de tu cobertura, ¿sabes qué? Dios le va a pedir cuentas a ellos. Pero si tienes hijos bajo tu techo, ¿sabes? Dios te va a pedir cuentas. Y por eso el Señor le habló a Elí y lo hizo responsable por la maldad de sus hijos. Por eso le habló a Elí, le dijo, ¿sabes? Elí dice, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado más a tus hijos que a mí. Le habló a Elí. No le habló a los hijos, le habló a Elí. Dios te va a pedir cuentas a ti. Dios nos va a pedir cuentas a mí. Y algo que es triste, porque tú lo puedes leer, porque ahí está bien claro,
que Dios cortó ahí la bendición sobre la familia de Elí. Estaba dicho que ellos iban a seguir en ese sacerdocio, pero una vez que hicieron esto, que los hijos cometieron el pecado y que el padre nunca corrigió por ser tolerante con sus hijos, Dios cortó la bendición. Y cuando uno no aprende a traer orden, cuando uno no toma los principios de Dios, y cuando uno como padre no ordena su casa, las consecuencias van a ser que la bendición que había sido derramada en tu familia y que Dios había dicho algo, ¿sabes? Nosotros también podemos quebrantar un pacto, o podemos quebrantar la palabra de Dios, y entonces Dios no está ligado a que Él nos tiene que bendecir. Dios no está obligado a que Él nos tenga que bendecir. Y aquí vemos cómo Dios cortó la bendición sobre la familia de Elí. En el versículo 30 de este mismo pasaje que hemos estado leyendo, dice: por tanto el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabes qué? Por no luchar por ese orden de Dios en su casa. Qué tremendas palabras, porque dice, nunca, dice, o sea, las palabras del Señor, mas ahora ha dicho el Señor, nunca tal, dice, yo tal haga, dice, porque yo honraré a los que me honran, y dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Vaca. A veces pensamos, creemos que Dios está obligado a bendecirnos, pero cuando tú no pones orden en tu casa, cuando tus hijos no se sujetan, no se someten y hacen cosas incorrectas, Dios va a venir a pedirte cuentas a ti. Y si el hijo con oración, con ayuno, lo que quieras tú, se corrige, gloria a Dios. Porque Dios es fiel a su palabra, a su promesa, a lo que Él ha dicho, te ha prometido. Pero sabes, cuando los hijos no entienden, cuando los hijos no se someten, ¿sabes qué pasó? Que cuando Elí quiso corregir la vida de sus hijos, fue como que demasiado tarde, porque ya el corazón de Ofni y de Fines ya se había endurecido. Ya se había endurecido. Por esa razón, sucedió algo tremendo. Sucedió algo tremendo. Aparte de que, como Elí no había luchado por sus hijos y para corregirlos, ellos perdieron la bendición de ser sacerdotes de generación en generación. Eso está tremendo. Si yo, que estoy pastoreando la iglesia de Sin Límites, y si yo, como madre, antes como pastora, Dios me va a pedir cuentas a mí antes que de pastora, como madre. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Cuál fue la educación? ¿Cómo los formaste? Y si yo no educo a mis hijos, no los formo, no los enseño, no los instruyo, no los corrijo, porque hay padres que tienen temor para corregir a sus hijos. Y si yo no los corrijo, ¿sabes qué? El hecho de que yo sea pastora no significa que mi hijo va a ser pastor o que mi hija vaya a ser pastora. Hay una bendición, es cierto, hay una bendición especial. Hay algo que Dios derrama por causa de que uno le sirve. Porque dice la palabra que Dios hace diferencia del que sirve y el que no sirve. Pero si yo no formo a mis hijos para que le teman, para que honren al Señor, para que
sean respetuosos de la casa de Dios, para que sean respetuosos con los hijos de Dios. O sea, si yo no los formo en el temor de Dios, no significa que mis hijos van a continuar este legado, esta herencia espiritual. Y eso fue lo que pasó con Elí. Elí no formó a sus hijos. No los formó, y por causa de no levantarse como ese líder, como ese sacerdote primeramente en su casa, ¿sabes lo que pasó? Que perdieron la bendición de ser los sacerdotes de generación en generación. Y cuando nosotros perdemos esa bendición, entonces empiezan a llegar tragedias, como cuáles. Ofni y Fines murieron en la batalla. Y después de eso, ¿qué pasó? Que le dan la noticia a Elí y le dicen, ¿sabes qué? Tus hijos estaban en batalla y los mataron. Al escuchar el padre, Elí, al escuchar esta noticia, dice que se fue para atrás y estaba como que llenito Elí, y entonces estaba, dice que sentado, y cuando escuchó esa noticia se va para atrás y se desnucó. Y así quedó la historia de esta familia en tragedia. Qué triste. ¿Y sabes a quién pasó a ser el siguiente sacerdote? Quien le correspondía era Elí, a Fines, a Ofni, a la familia. Pero ¿sabes quién pasó a ser el sacerdote, o a ser el que escuchaba la voz? Un muchachito, Samuel. Elí era grande, ya había perdido visión, ya no veía bien. Que no nos pase eso. Formemos a nuestros hijos. Vamos a formarlos. Esta generación tiene que ser formada con los principios de Dios, con el temor de Dios, que honren a Dios, que busquen a Dios, y no demos por asentado las cosas. De que porque yo busco, que porque yo soy la pastora, entonces mis hijos también, y porque ellos también ya lo buscan y van a ser salvos. No, sería un error que yo cometería, y de pensar en que mis hijos son salvos por causa mía. No, para nada. Ellos necesitan tener un encuentro con Dios. Ellos necesitan amar al Espíritu Santo. Ellos necesitan tener sus experiencias en que hay un Dios que sana, hay un Dios que prospera, hay un Dios que bendice. Y te repito, no es por tu trabajo, no son por tus fuerzas, sino porque tú sabes que el único que te puede bendecir es Dios, y que ellos aprendan a depender de Dios. Oh, levantemos una generación bendita, una generación que ama al Señor. Amén. Y te voy a dar otro ejemplo. En Reyes, en el capítulo 20, te hablé de Elí, pero en Reyes, capítulo 20, versículo 1, dice: por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, escucha bien, ¿qué fue lo que le dijo? Así dice el Señor: pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te recuperarás. Y no te vas a recuperar. ¡Wow! Tremendo. ¿Por qué le dijo Isaías? ¿Por qué le dijo el profeta Isaías al rey Ezequías: pon tu casa en orden? O sea, en orden, perdón. No le dijo otra cosa. O sea, no le estaba diciendo, has sido un mal rey, has gobernado mal,
por eso te voy a quitar el reino, no le dijo nada de eso, porque si fiera que como que todo estaba bien, pero le dijo, pon en orden tu casa, porque vas a morir y de esta no la vas a librar. Si el Señor en esta noche hoy te preguntara, te dijera, pon en orden tu casa, porque de esta no la vas a librar, no vas a salir, vas a morir. De tal enfermedad, vas a morir. Sabes, hay personas que son muy buenos ministrando como pastores, en su servicio, en el trabajo. Son buenos empresarios, buenos, no sé, pueden hacer empresas, pueden tener negocios, pueden ser buenos, no sé, maestros, pueden ser personas con muchos dones, ¿verdad? Afuera, pero en casa no son buenos esposos, no son buenos padres, no invierten tiempo con sus hijos, ni siquiera son capaces de orar, de tener un altar familiar. El rey Ezequías, él se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Pero el profeta Isaías le dijo, así dice el Señor, pon en orden tu casa, porque vas a morir y no te vas a recuperar. Era un gran rey, pero pésimo en su casa, pésimo con su familia, pésimo con sus hijos. Y el primer ministerio que nosotros tenemos es en casa, con nuestra familia. Y aquí vemos que Dios consideró muy importante ordenarle a que él pusiera en orden su casa antes de su muerte, antes de que muriera. Pon en orden tu casa. Y vemos acá en este pasaje que Ezequías volvió el rostro hacia la pared. En el versículo 2 y 3 dice, y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad, con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y dice, y Ezequías lloró amargamente, es decir, que Ezequías se arrepintió. Ezequías clamó. Yo no sé qué fue lo que hizo, pero lo que sí registra la palabra es de que él se arrepintió, dice, y con un corazón, dice, lloró, dice, amargamente. Y dice que el Señor todavía le permitió tener vida. Pero mira, ya voy a terminar. Y te quiero decir que el Señor te está diciendo, pon en orden tu casa. Pon en orden tu casa, porque muchos, sus hijos están desbalagados, sus hijos ni siquiera a lo mejor quieren hablar contigo, tienen un coraje contigo como padre. Y sabes, Dios le estaba hablando aquí a Ezequías, porque a veces la mujer es como que la que dice, la mujer es la que manda, la mujer es la que lleva la batuta en el hogar y todo. Y el hombre no dice nada, el hombre se queda, no lo que diga tu mamá, lo que diga, aquí la jefa de la casa es tu madre. Y, ¿sabes? Oh, varón, no seas negligente en tu papel. Toma tu papel. No cargues a tu esposa. No cargues a tu esposa. Dios te va a pedir cuentas a ti. Es también tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Sé diligente. Haz lo que tengas que hacer. Dios te va a pedir cuentas.
ordena tu casa. Hijos que están mal, es tiempo, hijos, de que se vuelvan al Señor, de que nuevamente puedan tener un encuentro con el Señor, de que amen al Espíritu Santo, de que lo busquen intensamente, que no se confíen porque sus padres están buscando y sirviendo. Ustedes necesitan buscar al Señor. Padres, hagan la voluntad del Señor. Ordena tu casa, instruye, corrige. No te canses de corregir, no te canses de formar. De verdad que a veces sí es cansado de estarle diciendo a un hijo, y más a jóvenes ya grandes, decirles, a ver, conoce a Dios, busca a Dios, pero con tu ejemplo y con tu amor y tu exhortación, y donde tengas que corregir, sabes que corrige, no te canses. Ese es el legado que tú les vas a dejar a tus hijos, a esta generación. Hazlo, de verdad, que herencia del Señor son los hijos, son herencia, y esa herencia, sabes, a veces se pierden los hijos, perdemos la herencia, esa herencia se pierde por no formarlos. Yo comencé diciéndote, Josué dice que partió, murió, y toda esa generación de Josué también partió, murieron, pero se levantó otra generación que no conocía al Señor, y sabes, que tus hijos sean la generación del 2021 que conoce al Señor, y por lo tanto conocer al Señor, dice que conocéis al Señor y serán, dice, oíd la voz de sus profetas y serán prosperados. Conozcan, oigan, escuchen la palabra de Dios, conozcan al Señor. Si tú has sido un padre, una madre, que te has cansado de educar, de corregir, te has cansado de enseñar, te has cansado de no sé, porque has permitido que el temor se apodere de ti, es tiempo de echarlo fuera. Si tú has sido un padre donde dices, para mí es más fácil que ella lo haga, y que, sabes, es tiempo de que tomes tu papel, tú como cabeza, como sacerdote, y empieces a instruir, a formar una generación que teme al Señor. Ese es el legado que le vas a dar. Ese es el legado. Esa es la herencia de vida, una herencia espiritual que tú vas a dejarle. Amén. Yo quiero hacer una oración contigo. Yo quiero invitarte, no sé si puedes poner aquí en el chat que se ore por tus hijos, que se esté orando por tus hijos. Yo quiero que lo empieces a poner a tus hijos en oración. Vamos a orar por las familias y quiero orar por cada uno de tus hijos. Si has tenido problemas para formar a tus hijos, quizás tus hijos ya están grandes y dices, ¿qué hago? Vamos a orar, vamos a reprender todo aquello que se esté oponiendo. Vamos a reprender todo aquello que se esté levantando. Pero recuerda, a veces los hijos se les endurece su corazón. ¿Pero por causa de qué? Porque nosotros como padres no formamos y no enseñamos a nuestros hijos a honrar a nuestro Dios. Y por causa de su corazón, con tanto que están pecando constantemente, el corazón se endurece. Pero es tiempo de que toda dureza sea quebrantada en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo quiero que escribe el nombre de tu familia, escribe también el nombre de tus hijos, o que puedes decir, yo quiero que oren por mi familia tal, pongan ahí el nombre,
Voy a darte un momentito, un tiempo, mientras que hago una oración de arrepentimiento para aquellos que no conocen al Señor. Quizá tú eres un hijo o una hija que te hablaron del Señor y un tiempo a lo mejor estuviste sirviendo, pero te has apartado del Señor. Y yo quiero en este momento hacer una oración para que vuelvas, regreses al camino de Dios. O si tú nunca le has dicho a Jesús, ven a mi vida, y es momento, es tiempo de que Él entre a tu corazón, yo quiero hacer esta oración por ti. Así que yo quiero que repitas esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Espíritu Santo de Dios, me arrepiento de todo lo que he hecho, consciente e inconscientemente. Te pido que me des una oportunidad para acercarme a ti. Yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y gracias porque a partir de ahora yo soy tu hijo. Y gracias porque me amas, has perdonado mi pecado, Señor. Y yo sé que si en este momento tú me llamas para estar contigo, yo sé que yo soy salvo porque tú vives en mi vida. Gracias por estar en mi corazón. Amén. Voy a orar por cada persona que ha puesto sus comentarios o sus peticiones. Quiero orar por cada persona. Vamos a orar. Vamos a orar por cada familia. Te recuerdo, vamos a orar por tus hijos, por tu familia. Si has luchado con ellos, si se han alejado del Señor, lo primero que tengo que decirte a ti, varón, es que tú primero necesitas acercarte a Dios y tener ese encuentro con Él. No vivas de las experiencias pasadas. Necesitas tener un encuentro con el Señor. Y si tú quieres que tus hijos regresen al camino, y si tú quieres formar una generación diferente, que tus hijos se puedan levantar y ser luz en medio de este mundo que se está corrompiendo día a día, que hay una densa nube oscura y que pareciera que la maldad está creciendo más, necesitas levantarte y necesitas levantar a tus hijos para que sea una generación diferente, que conoce al Señor, que lo honra, que lo busca y que tus hijos puedan servirle y que los hijos de tus hijos, es decir, tus nietos también sean hombres y mujeres de bien, consagrados al Señor. Amén. Así que vamos a levantar la vida de cada uno de nuestros hijos. Y bueno, vamos a levantar. Padre, en este momento yo quiero pedirte por la familia, Señor, de el matrimonio, Señor, de sus dos hijos, de Blanca, Berenice, Ricardo, de toda la familia, Señor. Yo quiero pedirte que tú les rescates, les salves, les guardes, les rodees en el nombre de Cristo Jesús. Te quiero pedir, Señor, Padre, levanto la vida de los hijos de Lupita, Señor, por sus nietos, por su nieta. También, Señor, por Said, por Vania, por Ricardo, por Gabriel, por Luis Antonio, Señor. Te quiero pedir, Señor, por la familia Martínez, la familia Sánchez, por la familia, por todas las familias, Señor, que tienen hijos y que sabemos que están luchando, están batallando, Señor, quizás con hijos rebeldes, Señor, hijos que no te conocen, hijos que se han desviado o hijos que simplemente no quieren nada contigo, Señor, por causa de la dureza de su corazón. En este momento, Señor, yo quiero levantar la vida de cada uno de estos jóvenes, de estas señoritas, Señor, por Oscarito, por todos aquellos que mencioné. En este momento, Señor, levanto la vida, Señor,
de toda la familia Martínez, de la Fuente, también por la familia Rodríguez, la familia, bueno, todas las familias, tú las conoces, Señor, quiénes son. Y en este momento, todo lo que les ha venido acosando, ya sean vicios, ya sean, no sé, drogas, ya sean fornicaciones, adulterios, raíces de iniquidad que se han levantado en nuestras familias por causa también de brujería, de hechicería, y que les ha ocasionado que ellos se sientan como que están, tienen una sombra, tienen un peso y no pueden salir nuestros hijos adelante para prosperar, para crecer. En este momento yo declaro que todo aquello que ha estado impidiendo para que ellos se acerquen y para que las bendiciones puedan llegar a sus vidas, hoy en el nombre de Jesús lo reprendo, y en tu nombre, Señor, ordenamos que se vaya fuera de nuestros hijos, fuera de nuestros hijos, fuera de nuestros hijos. Ahora declaro que toda maldición que se había proferido en contra de nuestros hijos, que eran rebeldes, que eran desobedientes, que quizás tenían una hiperactividad, pero que no podían ellos prestar atención, que quizás nuestros hijos no iban a ser hijos de bien. En este momento toda maldición es cancelada. Toda maldición se cancela en el nombre de Cristo Jesús. Ahora se cancela en nuestros hijos. Toda rebeldía sale. Toda rebeldía fuera de nuestros hijos en el nombre de Cristo Jesús. Toda desobediencia, toda terquedad, en el nombre de Cristo Jesús se va fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de temor que ha venido y se ha apoderado en ellos, ahora ordeno fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de desobediencia, todas aquellas cosas que hacen y no les sale bien, pero por causa de la necedad, que por causa de la terquedad en ellos, en este momento se cancela. Y ordeno que salga fuera de nuestros hijos, ahora fuera de nuestros hijos, palabras que se habían proferido en contra de ellos, que iban a ser buenos para nada, que eran unos flojos, que eran unas personas que no iban a prosperar. En este momento cancelo esas palabras de maldición y en el nombre de Jesús corto con esas palabras y declaro que se deshace ahora en el nombre de Cristo Jesús. Pero ninguna arma forjada en contra de ellos va a prosperar. Ninguna palabra de maldición, ninguna palabra de maldición les va a poder atar, porque en esta noche los desatamos en el nombre de Cristo Jesús. La sangre del Cordero tiene poder para romper con todo cordón, con todo lazo, con toda cadena que los tenía atados, que los tenía ahí esclavizados. Se rompe la esclavitud en ellos, se rompe ahora en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que nuestros hijos son hijos de bien, hijos prósperos, hijos bendecidos, hijos llenos de la presencia de Dios, hijos que sirven al Señor, hijos que aman al Señor, que ellos tienen un encuentro contigo, que ellos cada día, Señor, anhelan tener encuentros contigo, Señor, donde tu Espíritu Santo se revela, les habla en el nombre de Cristo Jesús. Una generación bendita, una generación que te teme, una generación de hijos e hijas, Señor, siervos tuyos, Señor, que te aman apasionadamente. Gracias, Señor, aún por aquellos que están en el vientre de su mamita y aquellos que están creciendo, que están pequeñitos, y aún si eres adolescente, si eres un joven o si eres una persona que ya no estás en casa, que eres casado pero tienes hijos, también declaro que esa bendición llega a los nietos, a los hijos de los hijos, y toda esa generación declaro que es una generación que conocerá al Señor, una generación que es apartada para el Señor, una generación bendita, una generación llena de la presencia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo, joven. Yo te bendigo. Si tú has estado luchando con tus pensamientos de muerte,
Has estado luchando con querer irte de la casa. En este momento yo corto con aquellas cosas que te tenían atado. Y en este momento te declaro libre en el nombre de Cristo Jesús. Libre en el nombre de Cristo Jesús. Libre eres. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te ama y Él ha roto tus cadenas. Lo que te tenía esclavizado en este momento, tú eres libre ahora. Libre ahora. Yo te digo, regresa a los brazos de papá. Regresa a los brazos de papá. Regresa y vuélvete a reencontrar con tu padre. Regresa. Y regresa porque papá te está esperando. Vuélvete a Él. Quizás hay hijos que están en casa, pero pareciera que no viven ahí, no están ahí, porque su corazón está lejos, porque su corazón se han ido de su hogar, de su familia. Sabes, yo te digo una cosa, en este momento no te dejes engañar por el enemigo. No te dejes engañar por el enemigo. Vuélvete a enamorar del Señor. Regresa a los brazos de papá. Regresa a casa y en el nombre de Cristo Jesús, sé libre. Sé libre ahora. El amor de Dios viene y cae sobre tu vida como lluvia, como gotas cayendo sobre tu cabeza, bañando y protegiendo tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Padres, quizás tú dices, bueno, yo tengo un hijo que les está sufriendo. Tengo una hija que está sufriendo. Y tú como padre te duele el ver la situación de él, de ella. Solamente te recuerdo una cosa. Hay cosas que nuestros hijos están pasando hoy en día, pero por causa de no formarlos bien. Quizá tú dices, bueno, es que yo conocí al Señor ya tarde, ya estaban mis hijos y pues no sabía cómo educarlos, cómo formarlos. Bueno, hoy tú puedes decirle, Señor, yo no te conocía y apenas hace un año estoy conociendo, pero mi hijo, yo quiero que regrese, mi hijo se meta contigo. Sabes que Dios no es injusto, Dios es misericordioso. Y si tú clamas y pides al Señor que te ayude, sabes, yo sé que el Señor es tan bueno que aún te va a dar la sabiduría y Él se va a encargar de tus hijos para poder guiarlos, para poder estar nuevamente, regresarlos y que también ellos vengan a su conocimiento, vengan y le busquen a Dios. Pero Dios no te va a juzgar a ti ni nada. Simplemente Él te va a decir, clama a mí. Y nosotros podemos hacer mucho orando por ellos, rodeándoles. Pero si tienes hijos en casa, y si puedes todavía formarlos, hazlo. No seas perezoso. Varón, no seas perezoso. Y mujeres, no sobreprotejamos a nuestros hijos. Aprendamos a guiarlos e instruirlos en el camino de Dios, a corregirlos. Padre, levanta tus manos, papá, mamá, levanta tus manos. Déjame orar por ti. Padre, en este momento yo levanto la vida de cada papá, de cada mamá que en esta hora está conectado y nos está viendo. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que toques nuestras vidas. No estamos aquí creyendo que lo sabemos todo. Hemos fallado como padres. No hemos hecho las cosas quizás conforme a tu palabra, pero hoy te decimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu sabiduría. Necesitamos de ti, Señor. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a formar a nuestros hijos conforme a tu palabra, Señor. Porque yo no quiero que mi hijo se pierda, no quiero que mi hija se pierda. No quiero que vivir en este mundo y ver cuántos hijos, Señor, están desviados. Porque es triste ver, Señor, cuántos jóvenes están desubicados y el diablo está ganando terreno. Hoy, Señor, yo vengo delante de ti y te pido, ayúdame, Señor. Fortaléceme, Señor, para que
no me canse de corregir, de instruir, de enseñar, de guiar, de formar y de enseñar a nuestros hijos a que deben de honrarte. Espíritu de Dios, gracias por nuestros jóvenes. Gracias por nuestros jóvenes. Gracias por nuestros jóvenes, Señor. Nuestros niños, nuestras hijas. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Porque yo sé, Señor, que hay una herencia, Señor. Yo sé, Padre, que a pesar de las luchas internas que ellos tienen, Señor, tú no los vas a soltar, Señor. Sino permíteme a mí, Señor, como padre, como madre, el ser sabia para poder corregir e instruir, para poder enseñarles con mi ejemplo, con mi vida, rodearles, aun cuando se equivocan, rodearles con amor, Señor, pero siempre formarlos, siempre, Señor, para poder levantar y ver de nuestros hijos una generación bendita, una generación que te ama y te tema. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, por lo que tú ya estás haciendo. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú le dijiste a Ezequiel, ordena tu casa. Ordena tu casa. Y es lo que queremos hacer. Ordenar nuestra casa para que podamos ver una generación que se levanta, que ya está, pero que te sirve, que te busca y que tiene un encuentro contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Déjame leerte este pasaje por último. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Está diciendo, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, porque ciertamente como padres hemos visto, hemos participado, hemos comido de las delicias de nuestro Dios, hemos disfrutado. Pero también nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos aprendan a comer de esas delicias, que aprendan a confiar en Dios. El estar con Dios no es aburrido, que lo amen también, que lo amen, que lo busquen, que aprendan a depender de Dios. Y dice, antes bien vas a enseñarles a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que estas cosas, dice, no se aparten de su corazón. Wow, ¿qué cosas? Las que Dios había enseñado a su pueblo. Las que Dios te ha enseñado a ti como padre. Instruyamos, corrijamos, formemos, porque Dios nos ha pedido que ordenemos nuestra casa. Amén. Gracias porque yo sé que Dios ha hablado a tu corazón, a tu vida. Y yo le pido al Espíritu Santo que tus hijos, ninguno de ellos, se aparten del camino de Dios. Aun cuando si ya están grandes, si son jóvenes o ya están casados, que ninguno se aparte, que le busquen de todo corazón, que tengan encuentros ahí en su casa, en su cama, en el baño, en el trabajo, en la escuela, donde vayan, que el Espíritu Santo les hable, que se muestre, que se revele a sus vidas. Y vamos a declarar una generación bendita. Amada iglesia, les amamos. Gracias por estar conectados. Gracias por seguir nuestra transmisión. Te pedimos que compartas. Y esperamos también que haya sido de bendición este mensaje, confiando y orando de que tus hijos son benditos. Tus hijos son benditos y son de Dios, que están lavados con la sangre del Cordero, comprados con precio de sangre, han sido marcados por el dedo de Dios. Hombres y mujeres de bien y no de mal. Una generación en este 2021 donde veremos cambios
y transformación en sus corazones, en sus pensamientos. Y todo corazón endurecido, hemos dicho que sea quebrantado y que sea un corazón de carne. Hijos obedientes que temen a Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les amamos, iglesia. Gracias por conectarse. Y no olvides de estar orando por tus hijos, pero también recuerda, haz tu parte. Como padre, varón, haz tu parte. Tú eres el sacerdote. Y mujer, tú tienes también una gran parte. Vamos a formar hijos de bien. Amén. Dios les bendiga. Les amamos. El Espíritu Santo está en ustedes, sobre ustedes y dentro de ustedes. Bendiciones. Dios les bendiga. Les amamos. Chao, iglesia. Bye bye.